a estar hablando, vamos a estar empezando una enseñanza de dos partes acerca de nuestra comunión con el Espíritu Santo. Nuestra comunión con el Espíritu Santo. Y voy a hablar de cómo podemos recibir bendiciones notorias de parte de Dios. Entonces, el título podría ser nuestra comunión con el Espíritu Santo, aunque no estoy seguro cómo ponerle título del mensaje de hoy, pero subtítulo es cómo recibir bendiciones notorias o notables de parte de Dios. No sé si a alguien le interesa un poco el tema o no de hoy, ¿ok? Y si no, pues aunque no te interese, escúchalo, ¿verdad? Te va a servir también de alguna manera. Y voy a pedirte que abras tu Biblia, por favor, a Primera de Crónicas, capítulo 13. Y vamos a darle un fuerte aplauso a este equipo de músicos y alabanza que nos bendice también. Y también de una vez ayúdame a darle un fuerte aplauso y bienvenida a todos los Campus Más Vida que nos acompañan el día de hoy a la palabra de Dios en Guadalajara, en Morelia, Toluca, en la Ciudad de México, también por internet, por televisión. Bienvenidos hoy a Más Vida. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de cómo cultivar la presencia de Dios, cómo tener una comunión más cercana con el Espíritu Santo y cómo eso genera bendiciones notorias y notables en nuestra vida. Y vamos a leer una historia bien interesante que algunos quizá la han escuchado en alguna vez, pero voy a hablar de algunas partes que quizá no conoces del desarrollo de esta historia, que creo pueden ser de mucha bendición para nosotros. Primera Crónicas, capítulo 13. Antes de leer los versos que quiero leer, voy a darte un poquito de trasfondo de este pasaje. El trasfondo aquí en Primera Crónicas 13 es que el rey David acaba de ser instalado ahora como el rey de todo Israel. Muere Saúl y ahora David es rey de todo Israel. Y el primer acto presidencial de David, su primer acto como rey formal, importante, es que él quiere traer el arca del pacto, el arca de la presencia de Dios a Jerusalén, al centro de la vida política, cultural, económica del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Él quiere traer la presencia de Dios a Jerusalén, porque en el tiempo de Saúl el arca de la presencia de Dios había sido ignorada, había sido descuidada, había sido olvidada. Incluso hubo unos años en donde el arca del pacto de la presencia de Dios estaba en manos de los enemigos. Entonces David lo primero que quiere hacer es darle importancia a la presencia de Dios en Jerusalén y darle importancia al pacto que Dios tiene con el pueblo de Israel al centro de Jerusalén. Él quiere darle importancia a Dios. ¿Cuántos saben que tenemos que darle importancia por sobre todas las cosas a nuestra relación con Dios, y que nuestra relación con Dios tiene que estar al centro de nuestra vida, de nuestra familia y de todo lo que hacemos? Entonces David, lo primero que él quiere hacer es traerlo a Jerusalén. Yo creo que también lo que quería hacer es no solo traerlo a Jerusalén porque era lo correcto y lo importante, sino que la quería cerca de su casa. Porque esta arca del pacto y de la presencia, si tú no ubicas qué es el arca del pacto, Dios le pidió a Moisés que construyera una caja de madera recubierta de oro con ciertos adornos muy importantes, incluyendo unos serafines y cubrían con sus alas el arca, algo bien especial. Y en esa arca había materiales sagrados. Estaba, por ejemplo, las tablas de los 10 mandamientos que Dios le dio a Israel, ahí estaban adentro. Estaba la vara de Aarón que retoñó, manifestando que Dios había elegido a Aarón y su familia para ser sacerdotes, a los levitas. Estaba eso adentro, otras cosas, pero lo más importante que esa caja, por decir así, contenía es literal la presencia de Dios. En otras palabras, Dios se manifestaba, limitaba su manifestación de su presencia y gloria visible aquí en la tierra en esa caja. Y Dios estaba en Israel a través de esa caja. Entonces esa caja estaba en un tabernáculo llamado el tabernáculo de Moisés, y cada que Moisés venía a orar delante de Dios, oraba delante de esa caja. Y desde esa arca del pacto, arca de la presencia, Dios le hablaba a Moisés.
Incluso tú puedes leer algunos pasajes en donde había una nube, un rayo de luz visible. La Biblia no usa ese nombre, pero se entiende que es la gloria Shekinah, es una palabra hebrea, que es la gloria visible de Dios. Entonces había literal una nube que desde el cielo tocando la tierra en el lugar donde está el arca del pacto de la presencia de Dios. O sea, esto representaba la presencia de Dios aquí en la tierra. Y ellos, cada que se cambiaban de ciudad en ciudad o de región en región o iban a guerra, siempre iba por delante el arca de la presencia de Dios. ¿Me estás siguiendo con eso? Entonces siempre Dios iba por delante, y en el campamento ponían el arca al centro, y todas las tribus ponían sus campamentos alrededor del arca. Era lo más importante, y Dios habitaba en medio de Israel a través de esa arca del pacto de la presencia de Dios. Durante años el pueblo de Dios descuidó la presencia de Dios. Ahora David la quiere poner al centro otra vez de la nación. Es su primer acto. Entonces David empieza todo un esfuerzo para traer el arca, pero no investigan cómo había que hacerlo. Entonces ponen el arca en una carreta jalada por bueyes, cuando realmente el arca tenía que ser cargada por levitas que se tenían que haber purificado antes. Pero la ponen en una carreta y la están jalando unos bueyes, y yéndole el camino, el arca, la carreta pasa por una piedra y el arca se empieza a resbalar, y un cuate llamado Usa, que no fue muy abusado, por cierto, que quiso detener el arca. Él quiso hacer lo correcto, pero no se habían purificado correctamente para llevar el arca. Tocó el arca, que era muy santa, muy sagrada, y Usa muere en el camino. O sea, eso está así como que grueso, ¿no? Y David se da cuenta, híjole, esto es lo más importante en el mundo y lo más peligroso también. Esto es lo más importante y lo más... O sea, y entendió lo sagrado y lo importante que es la presencia de Dios. Y fíjate lo que ocurre. Estamos agarrando justo la historia en este momento en que Usa muere y todo se detiene, y David hace un cambio de planes. Primera de Crónicas, capítulo 13, verso 12. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? O sea, ¿cómo voy a hacer esto? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed Edom Geteo. Quiero que voltees con alguien y le digas: hoy te vas a llamar Obed Edom. Nomás dígale así: hoy te vas a llamar Obed Edom. Por cierto, antes de seguir leyendo, quiero decirles algo que se me hizo bien interesante, que estuve meditando entre reuniones. ¿Me lo permite o no? Se me hace interesante que Usa murió para que el arca quedara en casa de Obed, y Cristo murió para que su presencia estuviera en todas nuestras casas. O sea, no es algo que Obed planeó, sino que porque alguien murió en el camino, el arca se tuvo que quedar en su casa. Y dice el verso 14 que el arca estuvo con la familia de Obed Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed Edom y todo lo que él tenía. Qué increíble, ¿no es cierto? Qué increíble. Señor, te doy gracias por tu palabra. Pido que nos hables a cada uno, Señor, el día de hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos han probado cierto alimento que pensaste que no te iba a gustar, pero una vez que lo probaste te encantó? O que alguien por accidente te llevó a un restaurante que no tenías idea y te presentó una comida y te encantó y ahora eres fan, ¿no? Cuando Kelly y yo recién nos casamos, alguien nos invitó a comer sushi. Y yo siempre, pues, soy muy fan de probar comida nueva, pero mi esposa es así como de que siempre comer lo mismo, ¿no? Bueno, ahora ya no, ahora ya prueba muchas cosas, pero cuando recién nos casamos, y ir a un restaurante era como, yo ya sabía que iba a pedir Kelly. Lo que sea que fuera pechuga de pollo, iba a ser lo que ella iba a pedir. No pedía nada más que pechuga de pollo, o sea, nada más. Entonces, unos amigos, cuando estábamos recién casados, esto hace ya casi 16 años, nos invitaron a cenar sushi. Y estábamos ahí, cuando llega el plato, ¿verdad? Ahí con Kelly, yo le vi la cara así de: ¡ay, qué rico!
gracias por invitarnos, wow, ¿no? Y yo sabía que ella no quería probar esto y que realmente no le apetecía mucho, ¿no? Pero por la obligación social de quedar bien con la gente que te invitó a cenar, ¿no? Pues mi esposa se lo comió. A mi sorpresa le fascinó el sushi, así de que wow, le encantó, ¿no? Entonces, tanto nos encantó el sushi y más a ella, que literal, ahora está en el top 1 y 2 de sus alimentos preferidos en el mundo. O sea, compiten por el número 1 dos alimentos. Uno, los antojitos michoacanos. O sea, sopes, uchepos, tamales, tostadas, todo esto así a la michoacana. Eso es, y compite sushi. Entonces, sushi y antojitos michoacanos, dependiendo del humor en el que está y de todo eso, uno de los dos es número 1. Tanto nos encantó el sushi que ahora se ha vuelto parte de nuestra tradición familiar comer sushi mínimo una vez a la semana. O sea, miércoles 2x1 es miércoles de sushi. ¿Me explico? Es casi igual de importante comer sushi el miércoles que ir el domingo a la iglesia. O sea, casi igual de importante, ¿no? Y realmente se ha vuelto como parte de nuestra vida. Y tanto nos gusta que cuando vamos a alguna ciudad, a algún evento, a compartir, a lo que sea, siempre buscamos un lugar donde podamos comer sushi. Cuando no encontramos un lugar donde poder comer sushi, estamos así como que se nos o sea, el viaje no estuvo bien, o sea, algo faltó, ¿no? Entonces, estábamos en una ciudad donde hay una gran comunidad de japoneses. Y nosotros estábamos preguntando si había un buen restaurante de sushi, pero no queríamos a donde van todos los turistas. Queríamos un lugar en donde los locales fueran, o sea, de esos rinconcitos en la ciudad, ¿no? Entonces nos dijeron de ahí un lugar, y dijeron, ahí es lo más auténtico japonés que hay aquí, ¿verdad? Entonces ahí vamos mi esposa y yo medio buscando, tratando de llegar. Por fin llegamos a este lugar de sushi tan auténtico que todo era en japonés. O sea, los menús nada en inglés. La mesera no hablaba inglés. Entonces, pues, ¿qué haces allí, no? Bueno, deme y sepa qué es, pero trágalos, ¿no? Entonces, bien rico. Varios nos gustaron y todo. Pero uno de los que pidió Kelly tenía algo así bien raro. O sea, sabía, no sé, feo. Y mi esposa probó un poquito y dijo, como que no, mira, pruébalo. Todas las mujeres, ¿verdad? Que algo no le sabe bien, el filtro es uno. Así de, si te enfermas tú, si tú o sea, ya, me voy a salvar yo, pero tú te muelas, ¿no? Entonces ahí está, mírate, ¿no? Entonces ahí estoy yo probando y ojo, no es wasabi, yo ya sé que es wasabi, pero era un dolor literal en la boca, así, y un sabor muy, muy excéntrico, muy raro, muy fuerte. Te penetraba así la nariz, te penetraba la garganta, el estómago se me revolvió, literal, hasta los oídos los tenía calientes, o sea, mal plan, ¿no? Y me dice, ¿qué será? Le digo, no sé, me dice, vamos a descubrir qué es. Le sacaba un ingrediente, a ver, pruébalo así. Ahí me chuté todo el plato de sushi y no le dimos al cochino ingrediente. Entonces, ¿qué fue? Bueno, pues como que ella me dice, me quedó hambre. Pues sí, me los comí todos yo, ella no. Me dice, vamos a pedir otro. Entonces, a ver, otro que no, pedimos otro. Oh, sorpresa, tenía el mismo ingrediente. Y otra vez me dice, a ver, pruébale tú. A ver, y ahí estamos con otro plato haciendo filtro. Por fin encontramos que era una hierbita. O sea, escondida ahí entre el alga con la que se hace. Horrible. Y por fin descubrimos que era. Y ya le dijimos a la mesera, no, o sea, esto no, tráiganos algo, lo que sea de aquí, pero esto no. Y por fin le trajeron el sushi que Kelly quería y todo fue bonito y final de la historia y wow, padrísimo. Ok, yo fui el héroe y todo eso. Entonces, el punto es que una vez que probamos algo que nos gustó, ahora se ha vuelto parte de nuestra vida y hacemos todo lo posible por buscar buen sushi. Y es quizá lo mismo que ocurre en nuestro caminar con Cristo. La verdad es que tú y yo ni siquiera estábamos activamente buscando a Dios. Quizá fue una amistad, quizá fue una circunstancia, quizá fue un problema,
Quizá fue algo que parece que fue coincidencia, algo de pronto que nos introdujo a Cristo. Y para nuestra sorpresa, cuando probamos la presencia de Dios, nos capturó. Y ahora nuestras vidas son alteradas y queremos cada vez más de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Queremos conocerlo más, queremos más de su presencia. Por eso es que ves que gente, ¿verdad?, viene a la oración los martes a las 6 de la mañana. Yo quiero más de la gente que llega temprano. ¿Quién llega temprano a la iglesia? ¿Verdad? Dice, es que yo ya probé la presencia, yo necesito más. Cada minuto cuenta, yo necesito más de la presencia. Es gente que de pronto altera sus vidas y hace cosas que antes no hacía, y lee la Biblia y hace cosas que de pronto antes no era parte de su vida, pero ahora está buscando más porque probó algo por accidente, por coincidencia, aunque fue plan de Dios, que ahora ha capturado tu vida. Y lo mismo le pasó a Obed-Edom. Él no planeó, él no estaba buscando que la presencia de Dios estuviera en su casa. Él solo sucede que vivía cerca del accidente. O sea, ahí está todo el peregrinaje para llevar el arca, y él solo sucede que vive cerca de donde pasó esto. Y el rey David dijo, bueno, pues no me la voy a llevar a mi casa porque todavía no sé bien el manual de instrucciones, tengo que leer bien cómo se opera esto. Así que para que nadie más muera, incluyéndome a mí, la deja en casa de Obed. Y Obed dice, pero esto que nomás no la toques, no hay ningún problema, nomás no la toques, ¿verdad? Y Obed-Edom le llegó por accidente el arca del pacto de la presencia de Dios a su casa. Y él ni sabía realmente lo que esto significaba, porque el pueblo de Israel lo había descuidado mucho tiempo. Había mucho tiempo que no se hacía nada al respecto, y él realmente era ignorante de esto. Pero algo ocurrió en su casa. Dice que solo estuvo ahí 3 meses el arca en su casa, y dice que en esos 3 meses Dios bendijo a Obed-Edom, su familia, y todo. No, usted no escuchó eso. Todo lo que él tenía. O sea, para que la Biblia registre que Dios bendijo todo lo que Obed-Edom tenía en 3 meses, es porque en 3 meses se notó una gran diferencia en la familia y las pertenencias y negocios de Obed-Edom. En otras palabras, si él tenía árboles frutales, se notó que esos árboles mejoraron. Entonces, los mangos salían más grandotes, los aguacates más bonitos. O sea, se notó que su familia empezó a ser distinta, que su matrimonio mejoró. Se notó que si él tenía, no sé, ganado, animales, asnos, bueyes, se notó que ahora de pronto sus animales estaban en mejores condiciones, más fuertes, más saludables. Se notó que si él tenía campos donde sembraba maíz o qué sé yo, se notó que de pronto había más fruto, había más bendición, había más éxito en la vida de Obed-Edom. Todo lo que él tenía fue bendecido. ¿Por qué? Porque al centro de su casa estaba la presencia de Dios. La vida, la familia, la persona, la casa que honra y cuida la presencia de Dios, por consecuencia tendrá bendiciones notables y notorias en su vida y todo lo que esa persona tiene. Mucha gente no ha entendido bien cómo ser receptores de estas bendiciones notorias de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Pastor, óreme para bendecir mi carro, óreme para bendecir mi negocio, óreme para bendecir mi matrimonio, óreme para bendecir mi saco también, para que cuando vaya a la entrevista, pues las ventas fluyan así bonito, y porque traigo el saco bendecido. Y pensamos que esas bendiciones van a llegar solo porque las pedimos. Ojo, Obed-Edom no pidió ninguna bendición, solo estaba cuidando la presencia de Dios, y todas las bendiciones de Dios siguieron la presencia de Dios. No, usted no agarró eso. Muchos piden las bendiciones de Dios, pero no cuidan la presencia de Dios, por lo tanto anulan muchas bendiciones de Dios. Porque por un lado la piden, por otra no cuidan la presencia de Dios. Pero si tú honras, buscas, cultivas tu relación personal con el Espíritu Santo, todo lo demás vendrá por añadidura. Esto es lo que Obed-Edom vio. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas
todas estas cosas te serán añadidas. Alguien diga amén a eso, ¿ves? Qué increíble, qué increíble. ¿Por qué no le dice a alguien Obed Edom? Ahora, la historia no acaba allí. Ojo con lo que pasa. Esto viene lo más padre, viene lo más padre. David, le empiezan a llegar reportes. Oye, David, o sea, dicen que en la casa de Obed Edom están pasando cosas así increíbles. O sea, su ganado está wow, su esposa hasta perdió 20 kilos y o sea, todo está wow, o sea, su familia increíble, todo le va bien. O sea, David, yo creo que tenemos que tener esta arca aquí en Jerusalén. O sea, se está quedando ya la bendición, hay que traerla acá. Entonces, David, claro, quiere el arca cerca de su casa, la quiere al centro de toda la nación, porque él sabe lo que esto va a traer a la nación. Entonces, David, ahora sí, lee el instructivo, lee la ley de Moisés y se da cuenta que había que purificarse. Todo un grupo de levitas, de sacerdotes, tenían que purificarse y cargar en sus hombros, con unas varas también de oro, tenían que cargar en sus hombros el arca. Y que el arca tenía que ir delante y tenía que haber cierta manera de cargarlo. Entonces David prepara a todos los sacerdotes, prepara a todos los levitas, y eso es lo que hacen toda una procesión, ahora sí bien, a la manera de Dios, para darle lugar a la presencia de Dios. Y ahí van, y van rodeados de cantos, y cada 6 pasos que daban los sacerdotes que cargaban el arca, al 7º paso sacrificaban un animal en adoración a Dios y caminaban y imagínate, o sea, 6 pasos sacrificio, 6 pasos sacrificio, 6 pasos sacrificio. ¿Se acuerdan que el número 7 habla de nuestra comunión con Dios? Es increíble. Entonces, y van cantando y David va por allá bailando y va disfrutando la presencia, todo lo hacen bien y llega la presencia de Dios, el arca de la presencia de Dios, a Jerusalén. ¿Qué hubieras hecho tú si fueras Obed Edom? Y de pronto, porque tú no lo planeaste, pero te llegó a tu casa, y de pronto ya no está el arca de la presencia de Dios en tu casa. Dices, pero mis mangos, mi familia, todo, ¿qué va a pasar con mi vida y mi casa? Todo esto, yo no puedo. Yo pensé que podía vivir sin la presencia de Dios, pero ahora que lo he tenido, me doy cuenta que no puedo vivir sin la presencia. Yo necesito ¿Qué hubieras hecho tú? Te voy a decir qué fue lo que hizo Obed Edom, ¿sabes? En 1 Crónicas capítulo 15, del verso 15 al 18, enlistan el grupo de cantores que se iba a dedicar a cantar cerca de la presencia de Dios constantemente, y la lista de ayudantes de los cantores. En 1 Crónicas 15, 18, a que no sabes qué nombre aparece en la lista de los que se apuntaron para ser ayudantes de los cantores. Obed Edom. Aquel dijo, a mí no me importa si canto o no, aunque sea el que enrolla los cables, el del sonido, lo que sea. Yo voy a limpiar el stage, lo que sea. O sea, yo voy a estar cerca, yo voy a ayudar a los cantantes. Obed Edom dijo, no, yo voy a estar. Luego sigue leyendo en 1 Crónicas 15, verso 24, dice que había una lista de los que eran parte de la seguridad del arca, los porteros del arca. Esos son la gente que custodiaba el arca, la seguridad del arca. ¿Quién crees que se anotó para ser del equipo de seguridad del arca? Obed Edom. Voltea con alguien y dile, Obed Edom. Vamos, dígaselo. Obed Edom se anotó para eso. Luego, no acaba ahí el rollo. En 1 Crónicas capítulo 16, verso 5, hay una lista de gente que tocaba el arpa y el salterio. Entonces, el salterio, no sabemos bien qué instrumento es. Gente ha tratado de decir qué es, pero nadie realmente sabe. No sabemos si era una guitarra eléctrica, no sabemos qué era el salterio. Pero ¿sabes quién se anotó para ser uno de los salteristas del arca de la presencia de Dios? Obed Edom. Pero la cosa no termina allí. En 1 Crónicas 16, 38 dice que enlista el equipo de gente que iba a ser los porteros, los de seguridad del tabernáculo. El tabernáculo era la tienda, el lugar en donde estaba el arca. ¿Quién crees
que se anotó para hacer seguridad del tabernáculo en donde estaría el arca? Obed Edom. Él dijo: no, yo y mi casa nos vamos a cambiar de ciudad, vamos a estar cerca del arca, vamos a hacer lo que sea. Yo voy a hacer seguridad del arca, ayudante de los cantores, aunque solo sepa 3 acordes, pongan mi nombre ahí, yo voy a tocar el salterio, yo voy a hacer seguridad del tabernáculo. Lo que sea que tengo que hacer, yo voy a alterar mi vida de la manera que tengo que alterar mi vida, porque yo necesito estar cerca de la presencia de Dios, porque ya me di cuenta que no puedo vivir sin una relación personal con Dios cada día de mi vida. Vamos, si vas a aplaudir tienes que hacerlo con más ganas. Y es por eso que hay gente que está dispuesta a alterar su horario de domingo para estar adorando a Dios en la casa de Dios. Es por eso que hay gente dispuesta a alterar su rutina de vida y ser voluntario en la seguridad de Más Vida, en los niños de Más Vida, en las cámaras de Más Vida, en lo que sea. Y están aquí horas ensayando y practicando y tratando de, porque quieren estar cerca de donde está la acción. Quieren estar cerca de donde Dios se está moviendo y donde Dios está tocando vidas, porque han experimentado la presencia de Dios. De pronto alteramos hábitos de vida y de pronto empezamos a decir: oye, yo quiero leer más de la Biblia porque siento que cuando la leo, aunque no entiendo todo, algo Dios me está hablando, algo ocurre cuando leo la Biblia. Y alteras tus horarios y hábitos para leer un poco, porque necesitas más de la presencia. ¿Alguien está siguiendo esto? O sea, y de pronto hay cambios que empiezan a ocurrir en tu vida y cosas que dejas de hacer porque dices: no, cuando hago eso como que interrumpe mi relación con Dios, eso ya no lo quiero hacer, mejor voy a... Y de pronto empiezas a alterar cosas en tu vida porque ahora anhelas más de una comunión con el Espíritu Santo. Y yo quiero darte 2 cosas. Voy a explicar una el día de hoy y la segunda la próxima semana. Voy a explicar la segunda la próxima vez que yo enseñe esto. No porque hoy no, porque necesitas quedarte así como que Entonces, bueno, 2 cosas. Número 1, tú necesitas el bautismo del Espíritu Santo. Y número 2, tú necesitas aprender a tener una comunión con el Espíritu Santo. Y voy a hablarte de algunas cosas bien importantes que después de años de seguir a Cristo he descubierto en la comunión que uno tiene con el Espíritu Santo. Pero por ejemplo, sigo contando la historia de Obed Edom. ¿Quieren saber o no? Ok, ahí va. Ahí nos acaba la historia. Después de que David es rey, le sucede al trono Salomón. Salomón construye un templo grandísimo. Y en el templo hay un área que se llama el lugar santísimo. No solo santo, santísimo. Y en el lugar santísimo hay una cortina enorme, un velo que divide todo lo demás del templo del lugar santísimo. Y es en el lugar santísimo donde ponen el arca de la presencia y del pacto de Dios con Israel. Está ahí en el lugar santísimo. Y se instituyó que solo una vez al año, ojo, una vez al año, el sumo sacerdote, después de pasar varios métodos de purificación, de santificación, un montón de rituales, él entraría una vez al año por esa cortina para orar ante la presencia de Dios a favor de todo el pueblo de Israel, una vez al año. Y era tan importante el que él se santificara y que entrara bien delante de esa arca, porque si no le podía pasar lo mismo que le pasó a Usa. ¿Y sabes cómo entraba el sumo sacerdote? Entraba, en sus vestidos les ponían campanitas. Mientras se movían las campanitas, está vivo, no hay ningún problema. De verdad, lo puedes leer en la Biblia. Si las campanitas dejaban de sonar, se petateó. O sea, bye, aquel no se purificó bien, no confesó algún de verdad, o sea, era un asunto serio. Y porque vemos aquí que entonces lo más glorioso también es lo más santo y lo más peligroso. Ahorita lo vamos a ver. Y le ataban un lazo al pie, porque si se moría, como ellos no eran sumos sacerdotes, no podían entrar porque también se iban a morir. Entonces, si se moría, lo sacaban así. O sea, era un rollo impresionante. Tú lees la historia de la muerte de Jesús en la cruz en los evangelios y te vas a dar cuenta que algo ocurrió el día que Jesús murió. Tembló
y ese velo se rasgó en dos y se abrió. Dice Hebreos 10 que por la sangre de Jesús, por su sacrificio en la cruz, cuando tú le pides perdón poniendo tu fe en lo que Él hizo en la cruz y Él te perdona, ahora no solo un sumo sacerdote una vez al año a través de ritos de purificación puede entrar, sino que todo aquel que ha sido perdonado y purificado por fe en Cristo Jesús puede entrar todo el tiempo, a cada rato, y vivir allí en la presencia de Dios, no porque seamos perfectos, sino porque su sangre nos ha abierto el paso y el camino para estar en la presencia de Dios constantemente. ¡Qué increíble noticia! Por eso es que Jesús dijo esto en Juan capítulo 14 y 15, después de que Él promete el Espíritu Santo, y dice así, dice: alégrense de que yo voy a ir a la cruz, resucitar y que voy a ir al cielo, porque entonces les voy a enviar desde el trono de Dios al Espíritu Santo. Y ahora tendrán cerca de ustedes, en ustedes, con ustedes, sobre ustedes, abajo de ustedes, adelante de ustedes, mi presencia. El Espíritu Santo. Y fíjate, el Espíritu Santo se volvió como el termómetro o la pregunta básica por la cual los apóstoles sabían si alguien realmente era seguidor de Cristo Jesús o no. Fíjate bien, esa historia está en Hechos capítulo 19, verso 1. Hechos 19, verso 1. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Apolos es otro predicador, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hablando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? O sea, lo más importante no es ¿a qué iglesia vas? ¿A cuál reunión vas tú? No, yo a esta, no, pues yo a aquella, no, la iglesia. No, esa no fue la plática. La plática fue: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y fíjate lo que contestaron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, estamos hablando de discípulos de Juan el Bautista, gente que hablaba de Jesús, que predicaba de Jesús, que se bautizaba por arrepentimiento. Pero ojo, han pasado décadas desde que Juan el Bautista bautizaba a cuando Pablo está predicando, y estos cuates seguían décadas en una religión sin conocer al Espíritu Santo. Porque es posible ir a la iglesia o decir que eres cristiano o practicar cierta religión o hablar incluso de Cristo Jesús y la Biblia sin estar lleno del Espíritu Santo. Y le dije: no. Entonces Pablo, fíjate lo que contesta Pablo, verso 4. Les dijo: pues Juan, el que ustedes dicen seguir, bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él. O sea, no es para que fuera una religión, sino es para que siguieran a alguien. Esto es, en Jesús el Cristo. O sea, el bautismo era para que ustedes siguieran a Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, ojo, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Esa historia me fascina, porque Pablo se encuentra a 12 hombres que tenían una religión, pero no una relación con Cristo. Y vemos 3 pasos rápido para que su relación con Cristo inicie. La primera les dice: tienen que creer y arrepentirse en Cristo Jesús. O sea, arrepentirse para seguir a Cristo Jesús. O sea, Juan lo que hizo, lo hizo para guiarlos a Cristo Jesús. O sea, tienen que creer en Cristo Jesús. Y esto le llamamos una profesión de fe, le llamamos arrepentimiento. Eso significa: ya no vivo mi vida a mi manera, para mis propósitos. Ahora he decidido creer en Cristo, recibo su perdón y vivo para Cristo Jesús. Él es mi Dios, Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Lo sigo a Él, Él es mi Dios. Tienen que creer. Número 2, se tienen que bautizar en agua. Y estos hombres que ya se habían bautizado bajo una religión, ahora se bautizaron por una relación. Eso es bien importante para los que están aquí escuchando, porque muchos acá dicen: Andrés, a mí ya me bautizaron en agua. Sí, lo entiendo, y sin faltar el respeto a nadie, lo que pasa es que la mayoría no se bautizaron por decisión propia, sino que los bautizaron por cumplir un acto religioso.
pero tú nunca profesaste una fe genuina y personal, y no fue tu conciencia personal esa decisión de seguir a Cristo Jesús. Y Pablo les dice, aunque tenían una religión, ahora tienen que ustedes hacerlo por una decisión propia. Entonces el bautismo en agua es bien importante. Por cierto, el próximo domingo, antes de la tercera reunión, después de la reunión de las 10:30, antes de esta reunión, hay bautismos en agua. Aquí en el Campus Cumbres, en otros campus, otros horarios. Pero cheque bien esto. Tienes que bautizarte. Si no te has bautizado en agua, tu relación con Cristo no ha terminado de comenzar. Comenzó a comenzar, pero no ha terminado de comenzar. Porque la fase inicial es creer, arrepentirse. 2, bautizarse en agua. Cuando tú crees en Jesús, Dios Padre te identifica como hijo. Cuando tú te bautizas en agua, es que tú públicamente identificas a Jesús como tu Señor. Y se tienen que hacer las dos cosas: bautizarse en agua. Y 3, dice que les impuso las manos y fueron bautizados en el Espíritu Santo. Hay 3 cosas, 3 bautismos, se puede decir así, 3 pasos por los cuales toda persona tiene que pasar para realmente tener una relación con Dios: creer en Cristo, bautizarse en agua y bautizarse en el Espíritu Santo. Dice que les impuso las manos. En otra ocasión, en Hechos 10, Pedro ni siquiera impuso las manos. Mientras predicaba, gente recibió el bautismo del Espíritu Santo. Alguna gente, mientras predicamos, mientras cantamos, tienen el bautismo del Espíritu Santo. Pero fíjate bien lo que ocurrió: fueron bautizados en el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Ahora le voy a explicar. ¿Me permite explicar algunas cosas o no? La gente dice, Andrés, pero ¿qué no cuando recibimos a Jesús en el corazón? ¿Qué no ya recibimos el Espíritu Santo? ¿Para qué otra vez? Es que hay una diferencia entre ser sellado por el Espíritu Santo y ser bautizado por el Espíritu Santo. Cuando tú crees en Jesús, el Espíritu Santo, Dios envía al Espíritu Santo como un sello sobre tu vida. ¡Pum! Eso significa que Él envía su Espíritu a tu vida como identificándote de que tú eres su hijo. Él está en ti para identificación como hijo de Dios. Pero hay una segunda experiencia de gracia que la Biblia llama el bautismo del Espíritu Santo. En toda ocasión donde la gente, incluso en Samaria, creo que es en Hechos 9 si no me equivoco, en Samaria, cuando se predica a Cristo, luego llegan los apóstoles y ya habían creído, ya se habían arrepentido, ya se habían bautizado en agua, pero aún no en el Espíritu Santo. Los apóstoles una vez más oran por ellos para que reciban el Espíritu Santo, porque es necesario. Esta segunda experiencia de gracia es donde el Espíritu Santo te bautiza con su presencia, ya no para identificarte como hijo, ya eres hijo, sino para activar dones espirituales y el poder de Dios en tu vida para una comunión con Dios y para poder lograr el propósito que Dios tiene para ti como papá, como mamá, como hombre, como mujer. Él te da esos dones y recibimos muchos dones distintos de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros. Hay dones de sanidad, hay dones de exhortación, hay dones de servicio, dones de generosidad, dones de profecía, hay un montón de dones. Pero un don que Dios da a todos, un don sobrenatural que Dios da a todos los que son bautizados en el Espíritu Santo, tarde o temprano nos lo da. A veces no al inicio, pero tarde o temprano nos lo da. Es el don de hablar en otras lenguas. Dice, ay, gracias a Dios, ahora voy a hablar en chino y sin estudiar. Aleluya. No, espérame. El hablar en lenguas no es que de pronto vas a hablar griego y ahora puedes irte a Grecia, aunque Dios sí puede hacer eso. O sea, sí puede hacer, pero no es eso. Es que Dios te da un lenguaje de oración. Entonces, por ejemplo, cuando yo era niño, mis papás siempre fueron y son pastores cristianos, y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y cuando orábamos en la casa, yo escuchaba a mi mamá que decía Shandarabakandara, Sindarabakandara, Shenderebasanda. Y o sea, ¿es un ritmo de cumbia o qué onda? O sea, yo pensaba, ¿qué onda? ¿No? La verdad es que se me hacía raro. Por eso me identifico bien con alguna gente que ves cosas en la iglesia y dice, uy, yo entiendo, sí, es como que yo entiendo. Pero le pregunté a mi mamá y yo te voy a contestar todo lo que mi mamá me contestó. Creo que te va a ayudar. Me dice, Andrés, me dice, estoy orando. Le digo, a ver, ¿cómo explícame? ¿Estás orando? Dice, sí, mira, cuando tú recibes el bautismo del Espíritu Santo, Dios te da un lenguaje especial para orar que solo Él entiende. Y aunque tú a veces no entiendes lo que estás orando, Él te está ayudando a orar
conforme a lo que tú necesitas. A veces te está ayudando a orar por personas que ni sabes en un lenguaje especial. ¿Y para qué Dios quiere un lenguaje nomás que Él sabe y que me ayude? ¿Y por qué? Dice, porque te ayuda cuando las palabras en tu lenguaje no alcanzan. Él te da palabras que tú necesitas. Y dice, y aparte, dice, es un lenguaje que ningún demonio puede saber. No, eso está bueno. Ni la suegra se entera pues de lo que tú estás orando, ¿no? Y sabes que la Biblia enseña que el hablar en lenguas es una oración que Dios produce en nosotros, y que Él es muy íntimo esto con Él. Y como es algo tan íntimo, te edifica. Dice, cuando Pablo enseña de esto en una de sus epístolas, dice, esto te edifica a ti. Dice, no vas a predicar en lenguas. Pues imagínate eso, ¿quién va a edificar? ¿Qué dijo? ¿Quién sabe? Pero estuvo bien bueno. O sea, no, eso no va a edificar a nadie. Y hay gente que en público, pero no es así. Dice, el hablar en lenguas te edifica a tu espíritu. Entonces, tengo un amigo pastor que me gusta preguntarle a los pastores que si son bautizados en el Espíritu Santo. No sé por qué, pero me gusta. Y le digo, oye, ¿tú fuiste bautizado en el Espíritu Santo? No, pues, ¿y ya hablas en lenguas? Me gusta preguntarles también en eso. Me dice, hablé en lenguas el día que fui bautizado en el Espíritu Santo, pero nunca más me ha pasado. Le dije, déjame enseñarte algo. Hablar en lenguas es un regalo de Dios. No es algo que te sucede y de que a ver cuándo me vuelve a suceder. No, es algo que Dios te dio. La primera vez sí es algo que wow, te sucede, pero es porque te lo da. Pero es como si alguien te regala una chamarra, ¿no? Así bien bonita, un saco o algo, y te lo pones una vez el día que te lo regaló y lo guardas el resto del tiempo. Ay, mira qué bonita uy, padrísimo el día que me la puse. Wow, me queda increíble. ¿Y por qué no te la pones más seguido? Pues me pasó nomás el día que me la regaló. No. Tú puedes ponerte esa chamarra todo el tiempo, a cada rato, cuando tú quieras. Lo mismo es hablar en lenguas, ya es tuyo. Así que yo todos los días lloro en lenguas. Que dije, no sé, pero mi espíritu se sintió bien y Dios lo entendió y oré algo que quizá tenía que orar. Y Él nos ayuda a orar, ¿ves? Y es un don que recibimos. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Y eso también va a producir dones, quizá profecía, quizá generosidad, quizá servicio, cosas sobrenaturales en tu vida que te van a ayudar, ojo, a cuidar tu comunión con el Espíritu Santo, a hacer lo que tú tienes que hacer para que todo en tu casa, en tu vida, sea bendecido por Dios. ¿Ves? Yo dije que iba a decirte dos cosas. Una es el bautismo del Espíritu Santo, la otra es la comunión. Y te voy a dejar más la introducción. ¿Sale? Ahí te va la introducción. Fíjate, 2 Corintios 13:14 dice así: que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Allá no dice que el bautismo del Espíritu Santo, dice que la comunión. Y vamos a explicar eso un poco más a profundidad, pero quiero que escuches esto tantito. Así lo entiendo yo, porque algunos cristianos dicen: Andrés, ¿cómo es que buscamos que el Espíritu Santo venga si ya está aquí? ¿Por qué es que nos vamos a acercar a Dios o buscar a Dios o buscar la presencia de Dios si ya está en nosotros? Si ya fuimos llenos del Espíritu Santo, ¿por qué buscarlo si ya está con nosotros? Ahí te va. Yo lo entiendo así. Soy hijo de Juan y Marla Speaker. En mis venas corre sangre, esencia de Juan y Marla Speaker. En mí está el ADN de Juan Speaker. Lo puedes ver en mi cabeza. La gente confunde nuestra voz por teléfono a cada rato. Incluso al escuchar mensajes solo en audio, alguna gente confunde nuestra voz en los mensajes en audio. Espero que algunas otras cosas no se terminen de manifestar en mi vida. En cierta manera, Juan Speaker no podría estar más cerca de mí de lo que ya está, o lo llevo dentro. En cierta manera yo estoy más cerca de Juan Speaker que cualquier otro ser humano, bueno, excepto mis hermanos. O sea, él y yo, así, sangre, ¿no? Esa cercanía biológica de ADN, de sangre, me abre puertas, me permite entrar a su oficina sin anunciarme, llamarle, ir a su casa. Si le toco la puerta a las 2 de la mañana y yo soy prioridad para él. Tengo acceso a hablar, a estar con él, a que él ore por mí cuando sea, porque él está en mí.
Si entienden el paralelo. Pero no porque Él su esencia esté en mis venas y yo tenga acceso a Él, eso no garantiza que yo use eso para tener una buena relación con Él. Por eso es que mi papá y yo podríamos estar alejados de una comunión de padre e hijo, aunque estamos cerca en nuestra sangre. Y muchos cristianos, eso es lo que ocurre. Tienes que entender, cuando el Espíritu Santo te bautiza, Él está en ti. Su ADN está en ti. Eso que una vez solo estaba en un arca, en un lugar santísimo, ahora está en esta arca. Ahora está en tus venas espirituales, en tu hombre interior. Está en ti el Espíritu de Cristo. Y si tú sigues con Él, te vas a terminar pareciendo a Cristo Jesús poco a poco. Tú sé perseverante, Él te va a cambiar. Pero ojo con esto. Pero no porque su esencia esté en mí y porque yo tenga acceso a Él, garantiza que yo como cristiano tenga una buena comunión con Él. Por eso es que hay cristianos que no pueden estar más cerca de Dios porque tienen a Dios, pero se han alejado de Dios porque ya no tienen comunión con Dios. Y me pasó en mi juventud que a los 12 años yo recibí el bautismo del Espíritu Santo y yo hablaba en lengua así, profeta, a los 12 años. Y luego pasé unos años de apartarme de Dios, enojado con Dios, enojado con la iglesia, enojado con mis padres. Seguía teniendo a Cristo adentro de mí en su espíritu, pero estaba lejos de una amistad con Él, hasta que Dios restauró nuestra comunión. Y quiero hablarte de eso, de cristianos no solo llenos del Espíritu Santo, sino que tienen una comunión con el Espíritu Santo. Alguien diga amén a eso. Y por eso es que cantamos cosas como: ven Espíritu Santo, ven a este lugar, llena nuestra vida. No es que no hayamos sido llenos, es que queremos mayor amistad con Él. Háblame, ven aquí, quiero estar. Y lo buscamos su presencia, buscamos su voz, buscamos más de Él. No porque no lo tengamos adentro, sino porque queremos conocerlo más. Y el que honra y cuida y le da importancia a la presencia de Dios en su vida, todo lo demás será bendecido y añadido a su vida. Amén. Señor, te damos gracias, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Si quieres inclinar tu rostro, extender tus manos frente de ti como si fueras a recibir algo. Quiero que todos hagamos esta oración. Señor Jesús, hoy pongo mi fe en ti, en lo que tú hiciste en la cruz a mi favor, tu sacrificio para el perdón de mis pecados y para que yo pueda entrar en tu presencia y tener tu espíritu viviendo en mí. Te doy gracias, Señor Jesús. Te entrego mi vida. Tú eres mi Señor y mi Salvador. Ahora quiero que le digas: Espíritu Santo, ahora que soy hijo de Dios, ven y lléname, ven y bautízame, llena cada fibra de mi ser, bautízame con tu poder, con tu presencia. Quiero ser lleno de ti, Espíritu Santo. Dile: Señor, quiero mejorar mi comunión contigo. Quiero una amistad y una comunión más cercana contigo, Espíritu Santo. Padre Celestial, ayúdanos. Ahora que tenemos esta entrada a tu lugar santísimo, ahora que tenemos tu Espíritu Santo, no queremos descuidar nuestra amistad, nuestra comunión con tu presencia, con tu Espíritu. Ayúdanos, Señor. Ven a nosotros una vez más. Ven a este lugar, ven a nuestro corazón, ven a nuestra casa, ven a nuestro trabajo. Ven, Señor, a nuestras mañanas y nuestras tardes y nuestras noches. Queremos comunión contigo. Interrumpe nuestra vida, así como interrumpiste la vida de Obed Edom. Dios, interrumpe nuestra vida. Si alguien aquí nunca ha tenido una experiencia con tu presencia, hoy te pido que puedas sentir que tú eres real, conocer tu abrazo, tu amor, tu toque. Ven a este lugar.